Muy buenas noches. Este domingo se cumplieron 7 años ya de la tragedia aérea en la isla de Juan Fernández. Una historia que enlutó a todo nuestro país con la muerte de 21 personas, entre civiles, funcionarios de la Fuerza Aérea. La tragedia que sobrecogió a todo Chile el 2 de septiembre del 2011 se llevó también la vida de 5 compañeros de nuestro canal, entre ellos Felipe Camiroaga. Nuestro invitado no ha hablado de este hecho desde su punto de vista personal. Hoy queremos conversar con quien era ministro de Defensa y además cuñado de una de las víctimas, Felipe Cubillos. Nos acompaña en No Culpes a la Noche el actual senador de la República, Andrés Alamán, autoridad que debió encabezar la búsqueda del avión accidentado ese fatídico 2 de septiembre. Esto es No Culpes a la Noche. Senador Alamán, muchas gracias por venir esta noche a recordar, a compartir lo que fueron esos días cuando usted era ministro de Defensa, un hecho que no solamente enlutó a su familia, sino que a un país completo. Bueno, muchas gracias por invitarme a conversar. Efectivamente, este es un aniversario y como todos los aniversarios de una tragedia, traen mezclas de muchos sentimientos y fundamentalmente mucha tristeza. Sin duda. Quiero invitarlo a que repasemos y también al público que está esta noche con nosotros lo que sucedió a través de las pantallas de televisión nacional de Chile ese día 2 de septiembre. Jessie León a los brazos, Katy Contreras también, y ayuda, en este caso... Por favor, quiero que paren la competencia. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal, a personas muy queridas, a un equipo del canal, entre ellos Felipe Camiroaga y Roberto Bruce, que también estaba en aquel vuelo a la isla de Juan Fernández, según tengo entendido. Esa información que nos está llegando en este momento. El Ministerio de Defensa informó esta tarde el presidente de la República que un equipo de TVN iba al borde de una nave de la Fuerza Aérea de Chile que capotó en el archipiélago de Juan Fernández. Esto según informa el sitio latercera.cl y varios medios electrónicos también que se están sumando a la noticia en este momento. Según la información, la nave iba con al menos 18 tripulantes. Es la información que nos está llegando en este momento. Por favor, equipo de prensa, adelante ustedes. Yo no había visto esa nota. Sí, estaban en pleno programa cuando llega esta información. Ministro, pero yo me imagino que usted ya manejaba la noticia. ¿Cómo empieza a enterarse usted Muy simple. de todo esto? Esto era un viernes en la tarde, esto debe haber sido aproximadamente a las 5:30, 6 de la tarde. Yo estaba en mi oficina. Ajá. Y de pronto me dicen que hay un llamado del comandante en jefe de la Fuerza Aérea que se encontraba en esa oportunidad en el norte, él estaba en Antofagasta. Y básicamente dice lo mismo que se ha dicho en esa nota, que hay un avión perdido, que el avión está perdido en Juan Fernández, que la situación de Juan Fernández es desde el punto de vista de la emergencia particularmente adversa. En Juan Fernández hay solamente una pista y no hay Exacto. donde aterrizar que no sea ahí. Y lo que sí me comunica inmediatamente el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, de que iba un equipo de televisión nacional y que iba Felipe Camiroaga. Por supuesto, fue un doble golpe, ¿no? Primero el golpe del accidente y en segundo lugar yo me di cuenta inmediatamente que esto iba a tener una conmoción inmensa por el tremendo cariño que le tenía todo el mundo a Felipe. Ahora, hasta ese momento, ¿usted no tenía idea o todavía no había certeza de que Felipe Cubillos también estaba arriba de ese avión? No, eso lo supe después. Claro. Como me di cuenta que esto iba a tener una conmoción verdaderamente nacional, me pareció importante ir a hablar con el presidente de la República y organizar, como quien dice, cuál iba a ser nuestra acción y nuestra actividad. ¿Qué le dice el presidente ese día? El presidente también ya estaba informado, pero antes de eso, cuando voy camino a La Moneda, recibo un telefonazo de mi señora, Marcela Cubillos,
que me dice, Andrés, tengo información de que en el avión de Juan Fernández, entonces yo le digo, sí, va Felipe Camiroaga. Sí, me dice, pero no solamente entiendo que va Felipe, sino que va mi hermano Felipe Cubillo. Entonces yo no tenía esa información. Se le dije, déjame averiguarlo y te contesto. Y ella tampoco tenía la certeza. Unos amigos nuestros le habían comunicado que sabían que Felipe Cubillos iba también junto con Felipe y con toda la tripulación. No termino de decirle eso y me entra a mi teléfono una lista de las personas que estaban en el avión y por supuesto ahí aparecía el hermano de la Marcela, que a todo esto era un gran amigo mío. Sí, claro. Se la llamé inmediatamente de vuelta y le dije, mira, vente a La Moneda, pero efectivamente Felipe, tu hermano, está en ese avión, está en la nómina de pasajeros. Fuerte igual recibir esa noticia. Duro, muy duro, pero yo en el fondo inmediatamente mi mente y las cosas que uno empieza a pensar. Pensé como varias cosas al tiro. En primer lugar, la familia. Me di cuenta que lo que yo estaba sintiendo, lo estaba sintiendo todas y cada una de las familias de los tripulantes del avión. Segundo, cómo organizar las tareas de rescate. Qué difícil separar la parte emocional, darle esta noticia a su mujer sobre su hermano y al mismo tiempo tener que estar a cargo de toda esta situación tan compleja, senador. Pero yo creo que la vida uno lo va preparando para estas cosas. Yo en mi vida personal tuve la pérdida de un hijo, también en un accidente, y de alguna manera eso me hizo empatizar con el pensamiento, con el sentimiento de las personas. ¿De ahí viene su fortaleza para enfrentar algo como eso? No sé, tengo la impresión de que a veces la vida uno sin darse cuenta lo va preparando para distintas cosas. Pero también, Katy, estaba el sentido de responsabilidad. Yo había resuelto desde ya, incluso antes de hablar con el presidente, de que iba a ir a la isla y que me iba a poner en la primera fila para encabezar las tareas de rescate. Entonces se mezclan muchos sentimientos, se mezclan muchas emociones, pero también se mezcla el sentido del deber y la responsabilidad. Y si yo iba a estar a cargo de esa difícil misión, lo fundamental era mantenerme permanentemente sereno, tranquilo y dispuesto y comprometido con la misión que, como usted dice, existía. ¿Cómo comienza a organizarse el viaje, la partida a la isla? ¿Fue exactamente el mismo día, al día siguiente? Fue el mismo día. Nosotros fuimos al grupo 10, recabamos mayor información de la que existía, inmediatamente dispusimos todo un operativo, que fue un operativo finalmente gigantesco. Y también resolvimos junto al comandante en jefe de la Fuerza Aérea a la mañana siguiente ir a la isla y estar ahí directamente en los hechos y encabezar todas las tareas del rescate. A medida que pasaban las horas, yo debo admitirlo, incluso hicimos una pequeña, entiendo, conferencia de prensa y algunos colegas suyos, algunos periodistas me hicieron presente de cuál era el escenario que enfrentábamos, porque había simultáneamente mucha angustia en la población, pero también había esperanza. Había esperanza de que cualquiera haya sido la magnitud del accidente, podíamos tener gente que estuviera viva y por lo tanto eso había que controlarlo y había que manejarlo bien. Sin duda. Pero la información que venía era, como le digo, creo que esas fueron las frases que usé, que la circunstancia era particularmente adversa porque, como hemos conversado, Juan Fernández tiene una pista que es un verdadero portaaviones, por así decirlo, puesto arriba de la isla. Es el único lugar en que se puede aterrizar. Y si en definitiva el avión no había aterrizado y el avión estaba perdido, las posibilidades de recuperar a personas con vida eran verdaderamente muy bajas y eso lo sabíamos desde el principio. Ahora, es cierto lo que usted dice, senador, porque estábamos todos pegados a la televisión para tener alguna certeza. Y es verdad que estaba la esperanza en todos, en cada uno de los chilenos y chilenas, de que esto fuera, claro, que hubiesen sobrevivientes, que no fuera tan certera la noticia. Correcto. Pero ustedes sí la tenían, de alguna manera. A ver, cuando llegamos a la isla, al día siguiente en la mañana, nos embarcamos en una nave, en una lancha especial, Defender de la Armada. Y habían restos del fuselaje del avión y también habían pasajeros, personas que habían estado en el avión. En ese mismo minuto, sin necesidad de ser un experto, nos dimos cuenta que el impacto había sido absolutamente brutal y que era absolutamente impensable que pudieran haber personas
que hubieran sobrevivido a ese impacto de esa naturaleza. La verdad que uno encontraba piezas del fuselaje del avión, algunas de las propias personas. Ya los pescadores de San Juan Fernández habían iniciado muy temprano en la mañana tareas de búsqueda. Y ahí vino, Katy, una de las decisiones difíciles que me correspondió tomar, porque yo sentía que existía esta presión, en el buen sentido de la palabra, este ánimo, la gente rezaba, la gente hacía mandas para que los encontráramos vivos. Y yo sentí que era mi obligación, aunque fuera difícil que la gente lo asumiera, hablar siempre con la verdad y decir las cosas como estaban pasando. Por eso que en la primera oportunidad que tuve, yo simplemente dije que había que hacerse la idea de que no íbamos a tener sobrevivientes. De hecho, tenemos ese momento, senador, y lo vamos a pasar a revisar. De esas labores de búsqueda hoy, ¿a qué conclusiones han llegado? Mire, de la observación y de la búsqueda en que participamos junto con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, uno llega a la conclusión de que el impacto fue de tal magnitud que debió producir la muerte instantánea, fallecimiento instantáneo de todas las personas que se encontraban en el avión. Esa es la conclusión que uno obtiene simplemente de la evidencia que pudimos observar en la mañana y en la tarde de hoy. ¿Cómo se está obrando con la familia, con las familias? Bueno, con el mayor respeto posible, y es decir, eso significa que ellos siempre tengan la prioridad de la información. La identificación de los 4 cuerpos que hemos logrado hasta ahora recuperar está todavía en un proceso de trámite, por así decirlo, y una vez que tengamos la claridad respecto de quiénes son, las primeras personas que van a ser informadas van a ser los familiares. Esa fue una decisión que yo creo que fue muy correcta. Yo creo que sí. Encontrar la manera, no era fácil, las comunicaciones de Juan Fernández acá eran difíciles, pero nos hicimos a la tarea de informar siempre primero a la familia. Y luego hacerlo público. Y luego hacerlo público. Ahora, yo quiero decir que tuvimos mucha ayuda en esta tarea tan difícil de los periodistas que se encontraban allá. Bueno, Amaro jugó un rol extraordinariamente importante, él tiene un liderazgo natural. Después estaba también del canal, me recuerdo, a Gonzalo Ramírez. Sí. Y gran amigo de Felipe también. Que eran muy amigos de Felipe y que estaban sufriendo lo mismo que estaba sufriendo el resto de la familia, porque se produjo una cosa extraordinariamente fuerte e intensa. Pero también establecimos un procedimiento que yo creo que fue también muy adecuado. Que toda la información que nosotros tuviéramos la íbamos a entregar directamente primero a los familiares y posteriormente a la opinión pública, pero lo íbamos a hacer con todos los medios al mismo tiempo, para que no se generara ninguna suspicacia por una parte, que tampoco hubiera una competencia por quién podía avanzar con la información. Ahora, senador, ¿y qué pasa con Marcela, con su mujer, que también tenía que hablar con ella directamente? Bueno, la verdad que en los días que estuve en la isla siempre nos arreglábamos, era difícil, pero a veces recurríamos a teléfonos satelitales. Sí. Para mí fue el gran soporte que yo tuve durante todo el periodo de búsqueda, y yo por eso la considero que ella también fue muy admirable, en el sentido de que ella estaba sufriendo. Felipe era el hermano predilecto de la Marcela. La Marcela a veces se iba al Congreso cuando ella era diputada, y la llamaban en la mañana Felipe y se pasaban las 2 horas del camino a Viña simplemente conversando. Eran muy cercanos, eran muy apegados. Muy yunta. Claro. Exactamente, muy yunta. Y yo siempre he considerado que ella tuvo un carácter enorme, también para de alguna manera sufrir o salir adelante, mantenerse calmada, con la tremenda pena que se siente en una tragedia de esta naturaleza. Ahora, esta búsqueda duró 24 días. Tuvieron también ayuda internacional, tengo entendido. ¿Qué tipo de ayuda obtuvieron ahí? A ver, efectivamente, pero ya casi al final, ¿no es así? O sea, nosotros hicimos un despliegue, yo creo que después de haber sido uno de los despliegues de búsqueda más grandes que se podrían haber hecho. En algún minuto tuvimos 3, 4, un par de fragatas, buques de la Armada, cualquier cantidad de aviones, gente incluso de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea. Además en condiciones tan adversas por la geografía del lugar. Era verdaderamente complejo. Muy adverso. Hubo que hacer un campamento de emergencia al lado del aeropuerto, precisamente para que la gente que estaba cubriendo la noticia
pudiera tener condiciones, como quien dice, para poder realizar sus tareas. La verdad que la ayuda fundamentalmente vino de Chile, de un par de personas que operaban, una empresa especializada en rescates, que operaban lo que nosotros denominábamos un robot. Porque al principio lo que había que hacer era rastrear, hacer una suerte como de operación rastrillo, especialmente en el canal Santa Clara y en los otros lugares de la isla. Pero no nos iba muy bien al principio y la verdad que no encontrábamos nada, no encontrábamos el fuselaje del avión. ¿Y qué va pasando ahí interiormente de no poder encontrar algún vestigio, algo? Bueno, ahí vienen los momentos más difíciles, pero ahí creo que tomamos también otra decisión importante. Cuando se producen estos accidentes, hay un conjunto de personas que siempre aportan, llamémosla, una información que va más allá de los cauces normales de información. Entonces, por ejemplo, recibíamos de la familia de Felipe Camiroaga la idea de que Felipe estaba en una cueva. Eso era como el mito que había un mito ahí, sí, ¿no? Sí. Después otra persona decía, no, mira, Felipe pudo saltar y en definitiva lo van a encontrar en una embarcación, él es una persona de condiciones todoterreno. Claro, sí. Otros decían exactamente lo mismo de mi cuñado. La verdad que ahí tomamos también una decisión que yo creo que fue adecuada. Ajá. Todas las pistas que de alguna manera nos dieron, que nosotros supiéramos que no iban a conducir a nada, las seguimos y las agotamos absolutamente. Y entonces informábamos a las familias y decimos, mira, hemos revisado toda esta zona en tal y tal lugar, estas cuevas no son accesibles o no hay ninguna embarcación donde pudiera una persona estar. Y ahí nos topábamos muchas veces con la resistencia de las familias. Las familias no querían resignarse, en definitiva, a asumir la realidad. Y eso, bueno, yo lo entiendo que es absolutamente razonable. Y ahí nos dimos cuenta de que era fundamental, Katy, fundamental, encontrar, ojalá, a todos los pasajeros del avión. Nosotros sabíamos que encontrando los pasajeros del avión no íbamos a poder mitigar la terrible pena y la tristeza de perder a seres queridos. Y de todo un país. Y de todo un país, pero porque por lo menos... Gente también de mucha connotación pública, muy querida por la sociedad. Bueno, eso era. En pos de una misión a la que iban también a la isla Juan Fernández. Gente de buena voluntad, gente joven, gente con un corazón de este porte grande, ¿no es así? Sí. Y de pronto enfrentar esa tragedia. Y por eso que intensificamos la búsqueda. Yo en algún minuto, no de escepticismo, pero no encontrábamos nada, no encontramos el fuselaje del avión, sí empezamos a encontrar algunos de los pasajeros. Y le pregunté yo en algún minuto al comandante de la Fuerza Aérea, le dije, oiga, pero pidamos ayuda, que nos echen una mano de arriba. Aquí estamos haciendo todo lo que podemos hacer nosotros. Y le pusimos a la Operación Loreto. Sí, le quería preguntar, ¿por qué Operación Loreto? Es la patrona de la Fuerza Aérea, ¿no? De los aviadores. Y por lo tanto le pusimos ese nombre, que nos ayudó porque 2 días después de haberla bautizado la operación como Operación Loreto, encontramos el fuselaje del avión con algunos pasajeros dentro del fuselaje, pero ya ahí la confirmación estaba de antes, pero por lo menos teníamos ese fuselaje, sabíamos dónde el avión había caído y muchas veces los pasajeros los teníamos que ir a buscar a mucha distancia, precisamente por el movimiento de las corrientes. Tenemos al teléfono una persona que tiene solo palabras de agradecimiento para usted, senador. Estuve en conversación con ella durante este fin de semana. Por supuesto que conmemoraron también la muerte de su hija, porque tenemos a María Graciela Quinteros, la mamá de la teniente Fernández, al teléfono. ¿Cómo estás, María Graciela? Ahora ya hablamos más directamente. Gracias por recibirnos en estos días que son difíciles. Así es. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Un cariño ahí a los dos. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, don Andrés. ¿Cómo está? Sí, Graciela, ustedes tienen una cercanía, como me lo fuiste contando durante el fin de semana y estos días, muy especial, muy particular con el senador Alamán, a propósito de cómo se llevaron a cabo las cosas en ese fatídico día 2 de septiembre del 2011. Es así, ¿no? Así es, así es. Mira, nosotros en realidad nos convertimos de la noche a la mañana prácticamente en familia. Sufrimos juntos. Tuvimos en él la contención y el cariño en la parte humana,
que no siempre se tiene de una autoridad. Y en él la tuvimos, en él la encontramos, particularmente en nuestra familia. Bueno, Senador, ¿le quiere decir algo? sí, Graciela, yo le agradezco de todo corazón esas palabras. Yo desarrollé inmediatamente con ella un sentimiento de simpatía, de cariño y de mutua contención, porque ella es una mujer muy valiente, es una mujer muy valerosa. Y no creo que se enoje, ella sabe que para ella la teniente Fernández era una mariposa. Ese era el apodo que le daba. Y usted le envió una corona de flores que Y era le- una mariposa. Y le envió una corona de flores, efectivamente, con una gigantesca mariposa. Sentí que era lo menos que podía hacer, pero a mí siempre me impresionó su carácter, su resedumbre, siempre tenía ánimo. La verdad, una mujer extraordinaria. María Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Mira, estos días siempre son complicados, siempre son difíciles, pero hemos ido paso a paso avanzando en este dolor. Es un dolor que, como ustedes comprenderán, la partida de un hijo no es la forma natural de vida, pero nosotros como familia creyente sabemos que en algún minuto nos vamos a encontrar y bueno, y estamos acomodándonos al dolor, tratando de vivirlo de la mejor forma y recordándola a ella con alegría, con el cariño y con la visión de vida que ella tenía y que don Andrés comparte eso porque él la conocía de antes, a Carolina. Carolina rindió su examen de comandante de aeronave con él como pasajero Así fue. ¿Ah, sí? a la isla Juan Fernández. Qué increíble. Esas coincidencias del destino. Efectivamente, cuando la teniente Fernández realizó su primer vuelo a Juan Fernández, Mira, ahí está la ahí hay fotografía. una foto, ¿no? Yo tenía que hacer otros trabajos allá y efectivamente fuimos bajo su dirección y bajo su pilotaje. Bueno, y después se produjo la tragedia en forma posterior. Pero lo que dice la mamá de la teniente Fernández, yo creo que es un ejemplo para todas las personas que en definitiva tienen que enfrentar estas situaciones tan difíciles. Ella misma decía que recordaba a la teniente Fernández con alegría a su mariposa. Y yo creo que eso es algo extraordinariamente valioso. En mi familia, nosotros en el día de ayer también nos reunimos y recordamos lo mejor de Felipe Cubillo, las cosas buenas que hizo por el país, y estoy absolutamente convencido que la familia de Felipe Camiroaga, cualquiera sean, porque aquí no importan las distancias, se produce como un momento mágico en que todo el mundo está junto. Tienen que haber recordado también a Felipe, bueno, y todo el resto de los pasajeros del avión. Si todo era gente, pueden haber habido un par que eran más conocidos, como eran los dos Felipe, pero el resto de las personas eran igualmente valiosas. Y todas tenían un destino y todos iban a cumplir una visión y todos eran voluntarios. Yo creo que eso fue un elemento que también influyó mucho en la conmoción que le provocó al país, porque que un grupo de gente joven que iba a servir, que iba a ayudar, tuviera que enfrentar una tragedia era como un giro triste del destino, ¿no es así? Y Ahora, yo creo que sí, ahora este accidente no solamente fueron 21, sino que fueron 22. sí, ¿Se acuerda el funcionario? Fue un funcionario de la Sí, Fuerza Aérea que sí. falleció en la pista. ese fue Que era ponerle aún más dolor a... Ese fue uno de los peores momentos que tuvimos en toda la búsqueda. Efectivamente, este fue para nosotros la víctima número 22. Claro. Por una circunstancia absolutamente inexplicable, había un avión que estaba iniciando sus tareas para despegar. Él bajó de este avión, hizo unos trámites, hizo una gestión, un arreglo que había que hacer con una batería, y al momento de volver al avión simplemente choca de frente con una hélice. El silencio, Katy, que se produjo después de ese momento no se me va a olvidar nunca más, porque todo el mundo enmudeció. Los periodistas que estaban en la pista se abstuvieron de filmar, ellos mismos resolvieron no hacerlo, y el silencio que se produjo era muy, muy, muy fuerte. Sí. Era como un doble castigo, era como algo verdaderamente inexplicable. Sí.
Estamos con María Graciela, madre de la teniente Fernández. María Graciela, ¿tú sientes que se cerró el caso? La FACH lo cerró, pero tú sientes en tu fuero interno y junto con los otros familiares, que yo sé, tienes contactos permanentes con ellos, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Hay frustración? ¿Creen que se podría haber hecho mejor? ¿Hay injusticia respecto al tema? Tengo que hacer la pregunta, senador, también. Sí. María Graciela. Mira, con respecto a eso, las familias nos mantenemos unidas y te transmito la sensación, porque están todos escuchando, la sensación también de falta de justicia. Sí. Mira, la Fuerza Aérea cerró la investigación, hizo una investigación, sancionó a funcionarios, pero lamentablemente las sanciones no se pudieron aplicar porque usaron una estrategia que fue muy mal vista por nosotros y en el fondo con mucho pesar y mucho dolor, porque antes de que los funcionarios sancionados recibieran dicha sanción, se acogieron a retiro. O sea, se fueron por la puerta chica. Entonces la sanción no se pudo aplicar. Y bueno, esas son cosas de la institución que uno no comprende, pero esa es la sensación de justicia. Si bien la ministra que tomó el caso, la ministra Lucy, investigó a fondo, hizo con dedicación y determinó claras responsabilidades de incumplimiento de deberes militares y luego del cuasi delito de homicidio, pero todo eso siempre ha rebotado en la Corte Marcial, porque el caso está en la Corte Marcial. Entonces, para nosotros como familias también eso es injusto, porque esto debería estar en la justicia ordinaria. Y esa es la sensación de impunidad, de falta de justicia, que también contribuye a no cerrar ciclos, a no hacer un duelo y no cerrar heridas. Senador, ¿se podría haber evitado este accidente? ¿Qué cree usted? Esa es una pregunta que solamente puede contestar Dios, nadie más, ¿no? Yo sí recojo ciertas lecciones del accidente. Siempre los procedimientos de seguridad pueden mejorarse. Aún así, creo que mejorando todos los procedimientos, hay veces, no estoy hablando de este caso en particular, en que se producen accidentes que son de alguna forma inevitables, que son fortuitos. Aquí se produjo una conjunción de malas circunstancias, ¿no es así? La meteorología del lugar jugó muy en contra. Algunas de las inspecciones o algunos de los peritajes que en definitiva se hicieron daban cuenta que, porque está la isla, no es así, está la isla Santa Clara, en la isla principal está la pista y aquí hay un canal. El avión, después de que intentó aterrizar, tomó por curso el canal y se encontró con una cantidad enorme de vientos que tienen características particularmente complejas. Son vientos que cambian de dirección, que producen efectos hacia arriba, que producen efectos hacia abajo, y por lo menos lo que ha surgido de estos peritajes es que fue precisamente esa condición meteorológica la que en definitiva hace capotar el avión. ¿Y qué le dice usted a las familias que sienten que acá todavía no hay justicia? Bueno, que lo que siempre les digo, que tienen todo el derecho de ejercer las acciones que han estado ejerciendo durante estos 7 años y que en definitiva tiene que ser la justicia aquella que dictamine en definitiva las responsabilidades que puedan no estar hasta ahora completamente establecidas. Yo jamás voy a cuestionar el derecho que tienen las familias para interponer las acciones judiciales o de indemnizaciones que correspondan, porque creo que están en su derecho a hacerlo. ¿Y qué pasa con la familia de Marcela? Usted como parte también de la familia a propósito de Felipe Cubillos. No, la decisión de la familia fue no interponer acciones judiciales de ninguna naturaleza, pero con el mayor respeto por las personas o por las familias que sí lo quieran hacer. María Graciela, sigues ahí, ¿no? Sí, estoy acá. Sí. ¿Qué te parecen las palabras del senador? Perdón, con respecto al tema mismo de la justicia, claro, estamos en el justo derecho de reclamar y con él hemos contado siempre con eso, porque él entiende esa parte también. Pero mira, si aquí no se trata de que esta tragedia haya querido ser o alguien la haya programado, no, aquí esta tragedia develó
una cantidad de cosas que no habían en la institución, de procedimientos que no existían. La misma información meteorológica no era la real que se les entregaba a ellos. Ellos salieron con una información meteorológica que les permitía volar, porque eso fue lo que les informaron. Pero como también la isla es tan cambiante, y en ese momento, y en ese tiempo, no se contaba en la isla con instrumentos que la dijeran real, en tiempo real, sucedió esta tragedia, y que no es un caso fortuito, no es algo que lamentablemente sucedió. No, esto es un producto, se produjo debido a todas las ineficiencias y negligencias que no habían en ese momento y que hoy sí las hay. Que, bueno, para algo sirvió el accidente, a pesar de que fueron 21 personas que dieron su vida, porque los protocolos y las normas ahora sí existen, y en ese tiempo nada de eso existía. Al menos tú sientes, María Graciela, que sirvió para eso. Sí. Mira, ellos se inmolaron su muerte, que por lo menos yo siento que ninguna tragedia debe servir para nada. Las cosas tienen que hacerse antes para evitar las tragedias. Esta fue una tragedia innecesaria, pero develó todo lo que no existía. Y si eso se corrigió después y que hoy está diferente, bueno, también agradezco a Dios por eso. María Graciela, te quiero dar un abrazo desde acá. Gracias por recibirnos. También conocí a tu hija, viajé con ella en una Teletón. Mira. En el mismo Casados 12, precisamente, que fue el año anterior. Y nos sacamos una fotografía las dos juntas y estuvimos en gira al norte durante muchos días. Una mujer de una fortaleza, un positivismo, de una sensibilidad. Conversamos harto con la Carolina. Tú me llevaste alguna vez la fotografía. Ahí está la foto, mira. Sí, hermosa. Tú me la llevaste un día al programa para... Sí, a un programa, sí. Sí. No, un programa de la mañana, sí. Exacto. Sí. Don Andrés también tiene una historia de ella, porque él pidió que le hicieran un reportaje, porque ella hizo un salvataje en el norte a un funcionario de la PDI que estaba en riesgo de muerte. Así fue. Y por eso que te digo que la historia que nos une con el senador es antes y lamentablemente después ya, bueno, él formó parte de nuestro dolor, y nosotros compartimos eso con él y nos sentimos muy agradecidos, te digo, porque él ha sido un gran contenedor. Él me llamaba, y me emociono al nombrarlo, porque él me llamaba a diario en los días del accidente. Él viajó a la isla y de allá se tomaba un minuto para llamarme, para saber cómo estábamos. No tan solo conmigo, con otras familias también que tienen mucho que agradecerle. Por eso que yo te decía en un principio, yo no tengo más cosas que agradecerle a la persona que es Andrés Salamán, al gran ser humano que es. Linda. ¿Qué puedo decirle? Un cariño enorme a Graciela, ¿no? La quiero mucho, de verdad. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Eres una linda, te mando un abrazo gigante y mucha paz en tu corazón y en tu alma. Gracias, Carita, te lo agradezco. Cariños y bendiciones también para ustedes. Gracias, besitos. Besitos. Bueno, un país, senador, conmocionado. Así es. Conmocionado. Yo creo que no hay una tragedia como esta, no tiene precedentes, tengo la sensación. Yo creo que, bueno, tragedias hemos tenido de Sí. otra naturaleza, pero esta conexión emocional que se produjo en el país, esta verdadera corriente de afecto, de cariño, de solidaridad, mezclada con la tristeza a medida que pasaban los días, mezcladas con el convencimiento de lo que nadie quería admitir, había que empezar a admitirlo. Yo creo que eso fue absolutamente excepcional y francamente creo que es muy difícil que se vuelva a repetir. Senador, le quiero dar profundamente las gracias por venir a hablar acá desde lo personal, que no lo había hecho. Lo vimos ahí estoico hace 7 años atrás, frente a esta tragedia que enlutó a todo Chile, también a su familia, pero estoico, firme y siempre delante con la verdad, que eso, por Dios, que se agradece. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Katy, a ti por la oportunidad de recordar
recordar esta tragedia, entre paréntesis, ayer nos dimos cuenta en la familia que ninguno de nosotros había sido capaz de borrar el teléfono de Felipe Cubillos en nuestros celulares. De repente nos dimos cuenta que todos los manteníamos, ¿no? Creo que cada familia respeta a la gente que no está, lo recuerda de distinta manera. A mí me ha impresionado mucho el testimonio de Graciela. Y en fin, hay que seguir adelante. Estas son penas que se quedan con uno para siempre. Las familias nunca se van a recuperar de la situación que vivieron. Pero a medida que pasa el tiempo y a medida que la vida continúa, por lo menos hay más paz. Gracias, senador. Que le vaya muy bien. Muy bien, Katy, gracias. Nos vamos a separar unos minutos porque tenemos otra invitada en esta noche especial. Vamos a estar con Cecilia Gutiérrez, que escribió la historia de Felipe. Es Felipe Camiroaga, la verdadera historia. Y nos va a contar detalles de esa última semana previa al accidente. Eso después de esta pausa comercial. Seguimos haciendo No Culpes a la Noche. Tal como lo habíamos anunciado antes de irnos a comerciales, ya despedimos al senador Alamán. Tú estuviste, Cecilia Gutiérrez, gracias por estar acá. Muchas gracias por esta la noche, invitación. Escuchando también la conversación que tuvimos. Desde ese lado más personal se fue bien emocionado el senador. Pero tú tienes también, hay otra huella, que es la propia de Cecilia Gutiérrez con Cristian Farías, sobre este libro que es Felipe Camiroaga, La verdadera historia. Sí, así lo titulamos, como La verdadera historia. ¿Y esa última semana, Cecilia? Sí, es bien importante lo que se da en la última semana, porque Felipe estuvo de vacaciones justo antes de volver al matinal ese último viernes, esa última semana que estuvo, y durante esas vacaciones él pudo cumplir uno de sus grandes sueños, que fue comprar su campo, el fondo que compró en Coihueco. Y yo creo que eso era una de sus máximas aspiraciones en la vida, que era tener su campo, porque en el fondo él era un campechano, un hombre de campo, que le gustaba andar con los pies en el barro, con sus perros. Entonces este era la concreción de su sueño. Exacto. Y que lo logró hacer justo antes de morir. Y si uno empieza como a analizar los hechos que se sucedieron, fue una especie de despedida de muchas cosas. Él estuvo con sus familiares más cercanos en el fondo, estuvo con su polola, con la Fernanda, estuvo con Gonzalo Ramírez y estuvo con los García, que era su familia adoptiva, por decirlo de alguna forma, que él adoptó como su familia, si bien no lo eran biológicamente, sí lo eran de corazón. Entonces él pudo estar con esta familia y pudo disfrutar. Para los que estuvieron ahí contaban que fue como de niño, fue como volver a su niñez. O sea, el juego que tuvo él era arrastrar en una carreta a Fernanda con Paloma, era un juego muy inocente. Entonces yo creo que lo que se dio en esos últimos días fue como... Fue como bien mágico. Sí, fue mágico, fue una despedida, fue completar sueños. ¿Y cómo fue para ti, Cecilia, para Cristian? Ustedes venían un tiempo ya escribiendo esta biografía, esta historia. Sí, estuvimos Sin 2 embargo, años. Sin pensar que iba a terminar de una manera tan trágica. Claro, es increíble lo que se dio también, porque la idea era escribir una biografía de un personaje que fuera pop. En Chile no se habían escrito biografías de este tipo, se habían escrito biografías de músicos, de políticos, de personajes de la escena social, pero no ningún personaje de la televisión, algo que fuera más pop, más liviano. ¿No? Nosotros siempre tuvimos la idea de hacer algo para la dueña de casa, para que la gente que no acostumbra a leer libros los leyera. Y entonces Cristian se le ocurrió la idea de hacer la historia de Felipe, que era como un personaje que dentro de todo era bien místico y tenía estas cosas de los romances ocultos, de las mujeres, de que le gustaba resguardar su vida privada. Entonces encontramos que era una buena idea escribir sobre él. Y además un personaje tan querido por Chile. Sí. Esta tragedia fue muy fuerte para el país completo. Para la gente todos. Yo creo que hasta el día de hoy como que no puede creer que Felipe no esté. Felipe era como un ser inmortal en la pantalla. O sea, pareciera que está de vacaciones, Sí. que va a volver en algún momento. A mí me llama la atención que todavía hay gente que tiene fotos del calendario. Hay gente que dejó de ver televisión porque no estaba Felipe. Hoy día leí un tuit que me marcó mucho, que era del editor de nuestro libro, de Francisco Ortega, que dice que la mamá lloraba mucho cuando se murió Felipe. Entonces le dice, oye, pero ¿por qué lloráis tanto si ni lo conocíais? Y ella le dice, tú te fuiste de la casa a los 17 años.
yo he tomado más veces desayuno con Felipe que contigo. Qué buena frase. Sí, y toda la razón, pues él estaba en los hogares de todos los chilenos todos los días, Todos 4 los horas. días, es verdad. Cecilia, ¿qué es lo que a ustedes, de episodios de la historia de Felipe, les sorprende, les llama la atención en toda esta investigación que hicieron? A mí me pasó con Felipe y que me llamó mucho la atención era lo humano que era. A pesar de ser un personaje tan famoso, en algún momento fue el mayor activo, por decirlo, de TVN, la persona más famosa de Chile, el rostro mejor pagado, mejor valorado. Todos querían estar con él en los programas. Todas las mujeres querían salir con él, no sé, era el pic de su fama y también de su vida personal, pero él mantenía esta faceta tan humana en su vida privada, es lo que comentaba, esto de hombre de campo, amigo de sus amigos, para él un panorama ideal era estar en su casa en Chicureo y hacer un asado y guitarrear hasta las tantas de la noche y no vivir bajo el glamour, las luces, cosas. Entonces a mí eso me atrajo mucho. Y me pasó algo súper especial, como que después de que terminé de escribir el libro, yo pasé meses pensando, comiendo, viviendo a Felipe. O sea, hasta me soñaba con él porque todo el día estaba en esto. Entonces me pasó que dije, así me gustaría tener un amigo. Me hubiese gustado ser amiga de Felipe Camiroaga. ¿Te emociona? Sí, me emociona, fíjate, porque fue un proceso muy arduo y que fue muy injusto también. Yo lo sé. Porque nos catalogaron de querer aprovecharnos, de querer lucrar con la vida de Felipe, y de verdad que eso no es la intención, nunca lo fue, tampoco fue así, o sea, quien quisiera lucrar en Chile con un libro no es el lugar para hacerlo, y entonces yo como que en ese momento la vorágine no me di cuenta de todo, y con el tiempo como que me di cuenta y dije, fue súper injusto todo, me trataron súper mal en programa, Lo sé. había gente que no quería estar si estaba yo, que no quería hablar, y yo decía, pero ¿cómo? Si yo lo que hice fue un trabajo periodístico que es igual que el que hace cualquier otro periodista de otro tema. Era porque es la vida privada de alguien, sí, pero la intención del libro nunca fue ese, y de hecho yo creo que el mejor premio para esto fue que la gente más cercana a Felipe leyó el libro y se emocionó. Después supe mucho tiempo después que, por ejemplo, uno de la familia García nos había querido llamar para agradecernos el libro. Esta familia adoptiva. Sí, porque le habíamos recordado cómo era Felipe y que vieron que no había una mala intención. Entonces, cuando yo veo la reacción de la gente que conocía a Felipe y que leyó el libro y que se da cuenta que esto era casi un homenaje para él, eso es mucho mejor que haber vendido 10.000, 15.000 copias. Me hiciste acordar de una situación personal que yo también viví y que a ti también te consta. Sí. Porque nosotros estábamos distanciados con Felipe. Sí. Por todo sabido lo que sucedió. Pero en nuestra larga historia teníamos un vínculo indisoluble y nos peleamos tantas veces, eso la gente no lo sabe. Y siempre venía algún hito de reconciliación. Sí. Y a mí me pasó, a lo mejor la gente no tiene idea, pero lo quiero contar, como una semana y media, 2 semanas antes de que Felipe falleciera. Bueno, no nos vimos en mucho tiempo. Nos encontramos solos. Fue una situación muy particular porque era un lugar público donde había mucha gente y nos encontramos solos. Y fue para los dos como volver a conectar esa mirada donde nos reconocíamos. Hola chica, ¿cómo estás? Me dice. Bien, le digo, ¿y tú? ¿Tu casa? Porque se había quemado su casa. No, ya está mejor, está bien. Y no nos dejábamos de mirar a los ojos. Entonces me dijo, ¿cómo está tu mamá? Porque la quería mucho. Bien, ¿cómo está tu hermana? Bien. ¿Y tu familia? Bien. Y empezamos a sonreír. Y de repente me dice, esto es heavy, me emociona un poco, que me dice, qué lindo tu pañuelo, me dijo. Y ese pañuelo, yo lo miro, pues no nos había caído en cuenta. Sí, pues me lo regalaste tú, weón, le dije. Y ahí fue un momento de silencio. Y él me lo había regalado y yo lo tenía puesto. Entonces nos despedimos. Que estés bien, chica, que estés bien, Felipe. Y Así te decía chica. Chica. Y nos fuimos, cada uno por su camino, y
Y pensé en ese momento y sentí que bueno, acá empieza otra reconciliación más con él, como fue tantas veces. Sí. Me fui contenta. Y después se murió, Pero te despediste. pero me despedí. Sí, yo también siento, cuando hablamos de injusticia, también siento que la gente fue muy injusta contigo en ese sentido, porque uno lee los comentarios y todavía hay gente que te culpa a ti de lo que pasó con él en el Copihue de Oro. Yo estaba ese día y puedo decir que, en primer lugar, las pifias no fueron tan terribles como lo constató la prensa, como que el lugar se caía de pifia. Y también me consta que no tuviste nada que ver, que al contrario, que la idea siempre fue protegerlo y proteger al programa y proteger al canal. Entonces, claro, generalmente cuando se vive una situación así, se intentan buscar culpables, responsables, y muchas veces lo injusto de la televisión tiene que ver con eso, con que no son las personas las culpables. No, Sí. porque hay tantas cosas que no se saben tampoco. Sí. Pero para mí, menos mal que me encontré con él. Sí, Por suerte me encontré con él. sí. Bueno, es lo que te decía, tiene que ver mucho con que esos últimos días él quizás se estaba despidiendo. Sí. Pasó algo también que es muy místico, que es el mismo día del accidente. Ese viernes visitó el estudio del Buenos Días a Todos Nick Vujicic. Sí. Esta persona Que no tiene extremidades. que no tiene extremidades y que se dedica a hacer charlas motivacionales por el mundo. Y fuera de pantalla, él hizo una oración por el equipo durante comerciales. Hizo una oración en que todos se tomaron las manos y Felipe no era creyente, pero él le comenta a los que estaban a su lado que nunca se había sentido tan cerca de Dios. Eso dijo. Eso dijo, el mismo día que murió. Wow. Sí, sí, es impresionante. Por eso digo, cuando uno va uniendo sucesos, se da cuenta que quizás se estaba despidiendo y que Felipe, a pesar de que seguro tenía mucho más por entregar a la televisión, a sus seres queridos, también dejó un legado que es importante, que no lo va a borrar nadie. Nadie, ¿no? Sí, sí. No, Felipe es irrepetible. Sí, irreemplazable también. Irreemplazable. Sí, pues nosotros nos conocimos en los años 80, cuando entró ahí a hacer el Extra Jóvenes conmigo y que dejó la escoba el primer día. Bueno, ahí tú tuviste el ojo. Y ahí tuve el ojo, Tú sí. dijiste, ¿por qué no lo ponen a él? Sí. Cuando faltó un animador y tú dijiste, ¿por qué no lo ponen a él? Sí. Y fue un desastre. Y lo pasamos increíble. Son momentos inolvidables con él, en pantalla, fuera de pantalla. Cecilia, querida, darte las gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy emocionante conversar contigo. Sí. No nos veíamos hace tiempo. No nos veíamos hace tiempo. Yo creo Somos que amigas con la Cecilia. Eso fue, por eso nos emocionamos tanto. Yo quizá. creo que por eso, sí. Así que Sí. nos vamos a tener que ir a tomar unas champañas tú Yo y creo. y conversar Yo creo. largo y profundo. Sí. Y te agradezco, Katy, porque de verdad quitarle el sentido y la carga farandulera a este Exacto. trabajo. Para mí es súper importante, por Yo eso sé. acepté venir. Porque si bien yo no reniego de la farándula como un género periodístico, siento que este trabajo va un poco más allá y me gusta darle un toque humano. Entonces, por eso te agradezco mucho esta conversación. Gracias a ti, Ceci. Gracias a todos ustedes, nuestro público que ha estado atento a este programa especial. No podíamos no pasar por lo que hemos construido en esta noche aquí en No Culpes a la Noche. Será hasta mañana que tenemos un nuevo capítulo, nuevos invitados, invitadas, por cierto, para que estén junto a ustedes. Gracias, chao, hasta mañana. Ay, qué heavy. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos toca.